Bueno, buenas noches. A continuación, pues, el grupo está conformado por Melania Viles y quien les habla Daniel Sánchez. La aplicación que vamos a explicar ahora es acerca de un arranque motor de inducción por resistencia de paso. Aquí tenemos un pequeño diagrama, el cual, para explicar de qué se trata esta aplicación. Aquí lo que tenemos es, para empezar, aquí tenemos las líneas, las respectivas líneas de cada motor. Tenemos los fusibles de cada motor. Y aquí viene lo importante y es lo que se va implementado aquí se ha implementado aquí en Dia Portal. Es que aquí tenemos una parte de control. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de arranque por inducción, de arranque de un motor de inducción por resistencia? El problema con un motor es que cuando se energiza tiene un pico de corriente muy alto, o sea, consume alrededor de 10 a 15 veces la corriente nominal al comienzo del arranque, en el arranque. Entonces, lo que se busca con este tipo de resistencia de paso, de control de resistencia de paso, es controlar este tipo de corriente. Entonces, ¿cómo se logra esto? Una vez que se energiza esta bobina, una gran cantidad de corriente pasará por esta resistencia total, que es lo que va a energizar en primera instancia al motor. Y que esto más adelante ya lo explicaré en el diagrama, en Tiaporta con el diagrama de bloques. Aquí a un inicio se energizó el motor. Ahora, luego, aquí nos damos cuenta, hay algunos contactores que están en paralelo con esa resistencia. ¿Para qué sirven estos contactores? Entonces, una vez que se ha energizado el motor en primera instancia, luego vamos acá. Aquí son contactores, bueno, son contactores que se van a activar por medio de temporizadores y al pasar cierto tiempo, estos contactos se van a ir cerrando. El primer contacto, supongamos que se cierra a los 5 segundos. A los 5 segundos, lo que va a pasar es lo siguiente. Se cerró el primer contactor y lo que va a hacer ahora es que una cantidad de corriente va a consumir una pequeña parte de la resistencia cuando vemos aquí. Y va a llegarle aquí una corriente. Entonces aquí ya nos damos cuenta que aquí le está llegando una menor cantidad de corriente, dado que estamos controlando su corriente por medio de una resistencia. Ahora, supongamos que luego de otros 5 segundos se cierra el otro contactor, el contactor 2. Entonces ahora la corriente pasa por aquí, viene por acá y nuevamente energiza el motor. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí ahora ya no, si por ejemplo aquí en un inicio consumió un tercio de la resistencia, ahora está consumiendo 2/3 de la resistencia. O sea, nos estamos dando cuenta que va consumiendo va consumiendo menor cantidad de resistencia, lo cual esto causa que la corriente se vaya limitando. Finalmente, el último contactor lo que hace es que llegue a toda una corriente. Nos damos cuenta que aquí ya estaría enlazado con el voltaje de la red y ya estaría trabajando a una corriente nominal. Entonces, ahora, todo esto se explica en el diagrama de bloques? Nos vamos a TIA Portal. Primero vamos a explicar el bloque de función y lo que tenemos es lo siguiente. Aquí hemos definido todas las variables que se va a utilizar, un start, un stop, una señal de activación por exceso térmico, una señal de tiempo, la salida a un módulo, una bobina y una señal, cambio de bobina estática. Entonces, ahora que tenemos aquí en el diagrama de bloques. Lo habitual, tenemos aquí un botón de stop, un botón de start, un contacto cerrado en el caso de que haya un exceso de corriente y se activa un relé térmico, y una señal para enclavamiento. Entonces se presiona el botón Start, se energiza la señal módulo y y se activa un enclavamiento. Ahora, aquí tenemos la parte de los temporizadores, que, que van a permitir la activación de estos contactores. Una vez que se haya activado la señal módulo, entra como entra nuestro temporizador y luego de cierto tiempo va a permitir que nuestra salida se energice. Este cierto tiempo es lo que mencioné que pasa a los 5 segundos.
Una vez explicado esto, nos vamos al main. Entonces vamos a previamente, perdón, las variables que se han utilizado. La señal de relé térmico, una señal de confirmación, un botón de marcha, de parada, la señal de motor. P1, P2, P3 son las señales de paso, o sea, primer paso, segundo paso. Una activación de energizado, que lo mencioné que a un comienzo sí se energiza el motor. Y estas son señales pilotos verde, amarillo, rojo, en acorde a la activación de la resistencia de paso. Y segundo y tercero son bloques, medidas de activación para los bloques del diagrama de funciones que ya debo explicar más adelante. Entonces vamos acá, tenemos lo habitual, el botón de parada, el de marcha. Una vez que se presiona el botón de marcha, va a energizar el motor. Por eso es que está la variable energizado. Queda en enclavamiento. Esto ya lo voy a explicar más adelante, estas dos señales. Pero corresponden a las señales de los bloques de salida de los bloques de funciones. Esta es parte al final. Entonces aquí, listo, vamos a la parte del bloque de funciones. Entonces aquí una vez que se puso en marcha, se presiona el botón de marcha, tengo una señal stop de botón de parada, la señal de relé térmico y el tiempo. A los 5 segundos, una vez que se aplastó el primer pulsador que va a permitir que se cierre el primer contactor, luego de 5 segundos se va a abrir ese contactor. Entonces se activa esa señal de salida que es la que se está aquí mismo y se energiza P1. P1 es el primer paso que el color que va a indicar su activación es un color rojo que se encuentra más abajo. Y esta acción se repite tres veces. El bloque de 2 segundos, este es para la resistencia de segundo paso. Para stop 5 segundos se energiza la salida y a la vez aquí se activa la salida de segundo paso. Y aquí en la salida 3 de igual manera, señal de tercero, 5 segundos, la salida y se energiza la salida de tercer paso. Aquí tenemos lo que indiqué. Cuando se energizó el primer paso, va a indicar un color rojo, segundo paso el color verde y tercer paso el color amarillo. Y aquí es lo que vamos acá. Cuando se hayan activado los tres, significa que el motor ya se encuentra trabajando a nuestra corriente nominal. Es decir, lo que se logró es que a un inicio se energiza el motor, si bien es cierto, va a tener una cierta corriente alta. Sin embargo, esta resistencia, a medida que vaya bajando esta cantidad de resistencia, se va a ir controlando esa cantidad de corriente. Y al final, cuando ya se hayan cerrado los tres contactores, el motor va a trabajar a una corriente nominal. Y eso sería todo, al menos por la diagrama de bloques. A continuación, mi compañera con respecto a lo del HMI. Ok, ahora para referirnos a la interfaz de usuario o HMI, podemos ver primero los diferentes elementos que nosotros podemos mencionar acerca de esta aplicación. Tenemos botones, en este caso 5 botones, que corresponden a primer paso, segundo paso, tercer paso, parada y relé térmico. Primero vamos a mencionar los elementos y luego vamos a indicar cuáles son las diferentes animaciones o eventos que cada uno tiene para poder realizar, en este caso, el proceso que mencionó mi compañero. Aparte de los botones, tenemos sus correspondientes indicadores. Tenemos 3 indicadores para cada uno de los pasos. Bueno, un indicador para cada uno de los pasos, un indicador para la señal de parada y un indicador para la señal de relé térmico. Además, tenemos un indicador que se encuentra sobre nuestro motor, que si nos podemos dar cuenta no está relacionado con alguna variable específica, sino que este va a estar relacionado también con un primer paso, ya que va a corresponder a la parte de energizar nuestro motor o nuestro sistema. Así que, ahora sí, además tenemos el motor que tenemos en el centro. Ahora, con respecto a los botones, podemos ir a sus propiedades. En este caso, los botones poseen tanto animación como evento. Si nos vamos a su animación primero, vamos a poder ver que se decidió utilizar una animación tipo apariencia, en el cual tuvimos que enlazarlo a alguna variable. Recordemos que estas variables son aquellas que definimos en nuestro table tags, donde se encuentran todas las variables de nuestro proceso. En este caso, si damos clic en primer paso, vemos cómo esta se encuentra enlazada al botón de marcha. Si damos clic en segundo paso,
Este se encuentra enlazado a la segunda parte de nuestro proceso o el segundo contacto, que fue lo que explicó nuestro compañero con el diagrama. Y el tercer paso está enlazado con la variable tercero. Además, cada uno de estos botones da un color. El color correspondiente a primer paso era el color rojo, el color correspondiente a segundo era el color verde y a tercero el color amarillo. Estos indicadores poseen netamente animaciones, no poseen un evento, sino que solo poseen la parte de indicar qué color o visualizar un tipo diferente de color. Para parada, asimismo, también tiene su correspondiente indicador, que podemos ver que es de color rojo, y para relé térmico, de color azul. Asimismo, el color azul, si no me equivoco, también posee el indicador que se encuentra sobre nuestro motor. Ahora vamos a ir a la parte de eventos de cada uno de los pulsadores. Podemos ver que en este caso decidimos que estos tengan dos eventos diferentes. El primero, que es de pulsar, y el segundo, que es de soltar, press y release. Cada uno fue enlazado a su correspondiente variable, como vimos anteriormente, botón de marcha, segundo y tercero, tanto para press y release. Para la parte de soltar, decimos setear el bit o activar bit, y la parte de release es resetear o cambiar el bit a cero. Así que ahora sí, también definimos propiedades para el motor, me está olvidando eso. Este motor, nos vamos a animaciones, nos damos cuenta que también lo enlazamos con una variable específica. Esta variable es la correspondiente a la salida motor. Y asimismo tenemos dos colores diferentes. Tenemos rojo, que va a ser por defecto o cuando se encuentra en los primeros pasos, y luego va a cambiar a verde cuando se encuentra en el último paso, si no me equivoco. Así que vamos a ver cómo a medida que vayan avanzando cada uno de los pulsadores, o se esté dando cada una de las diferentes contactos, se vaya cerrando, a último momento vamos a ver cómo este motor cambia de color rojo a color verde. Así que ahora sí, vamos a proceder con la simulación de nuestro HMI. Vamos a simularlo. Recordemos que antes de poder simular nuestro HMI tenemos que comenzar con el módulo de inicio de nuestro PLC. Así que hacemos la búsqueda respectiva y lo cargamos. Listo. Una vez que damos inicio a Start Module y finalizamos nuestro proceso para poder empezar con nuestra simulación. Ya tenemos el PLC, ahora nos falta mandar a simular nuestra interfaz HMI. Listo. Ahora sí, recordemos que, como mi compañero mencionó al inicio, teníamos un pequeño diagrama donde se veía el proceso a seguir. En este caso teníamos un botón para comenzar a energizar nuestro sistema, teníamos una resistencia, al final teníamos el correspondiente motor, pero antes de ello teníamos diferentes contactos, en este caso tres contactos, que para qué era el uso de estos contactos justamente era para evitar que la corriente pico, que suele existir cuando nosotros iniciamos un proceso, llegue directamente al motor, sino que este se vaya reduciendo hasta equilibrar y llegar a su corriente nominal para que el motor pueda funcionar sin ningún inconveniente. Así que vamos a empezar con el primer paso. Nos damos cuenta de que lo primero que se activa es el indicador azul. Eso quiere decir que el sistema se está energizando. Y se enciende el indicador rojo que corresponde al cierre del primer contacto. Luego de un tiempo específico, alrededor de 5 segundos, nosotros vamos a presionar nuestro segundo paso. Como nos damos cuenta, el tiempo definido en la parte de nuestro diagrama de bloques fue el tiempo que se demoró en encender, en este caso, el indicador del segundo contacto. Y asimismo, con el tercer paso, luego de un tiempo determinado, va a encender el amarillo, que quiere decir que ya se ha alcanzado la corriente nominal, así como la velocidad nominal de nuestro motor. Se apaga el indicador azul sobre el motor, ya que ese solo se mantenía activo antes de que el motor comenzara a girar en su velocidad nominal o a su corriente nominal, como es el caso.
El primer paso, recordamos que es el cierre del primer contacto, segundo paso, el cierre del segundo, y el tercer paso, ya regulada la corriente, va a hacer que al motor llegue la corriente nominal y a su vez este alcance su velocidad nominal. Tenemos dos botones más, en este caso parada y relé térmico. Vamos a ver la diferencia en cada uno de ellos. Si nosotros damos clic en parada, lo que va a hacer es simplemente desenergizar todo el sistema y nosotros quisiéramos volver a empezar con para energizar nuestro motor y con cada uno de de los pasos correspondientes, simplemente nos dirigimos a primer paso y comenzamos nuevamente nuestro proceso. Se va a energizar nuestro motor, después de 5 segundos se va a encender el indicador del primer paso, que indica que se ha cerrado el primer contacto, y así sucesivamente. Sin embargo, si nosotros tuviésemos alguna emergencia, tuviésemos que mandar ese botón de emergencia, justamente corresponde al botón de relé térmico. Si nosotros damos clic en relé térmico, se activa el indicador azul, que es el correspondiente al relé, y se desenergiza el motor y se suspende todo el proceso. A diferencia de parada, si nosotros damos clic en primer paso, en segundo paso o en tercer paso, en cualquiera sea la ocasión, no va a suceder absolutamente nada, ya que sigue activo el relé térmico. Así que nosotros, para poder continuar con nuestro proceso, nos dirigimos nuevamente al relé térmico, pulsamos relé térmico y ahora sí podemos comenzar nuevamente con nuestro proceso. Y bueno, este es el funcionamiento de nuestro programa de arranque de motor por resistencia, para poder regular la corriente que va a llegar a nuestro motor y que éste llegue a una velocidad nominal sin picos de corriente. Eso sería todo. Muchas gracias. Aquí con la explicación de un arranque de motor por resistencia.